La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una clase qué era cada cosa. Ya no había tiempo para meditar en su celda, ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía que imponer su autoridad. Se volcó en su trabajo y se puso a estudiar no solo el texto latino estándar de la Iglesia, sino también la edición griega y la hebrea. Y mientras reflexionaba, tomaba notas y razonaba sobre su trayectoria a través de su fe, Lutero tuvo una revelación. Una revelación que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre su Iglesia. Lutero había crecido creyendo que la persona que se salvaba era aquella que luchaba y se esforzaba por salvarse. Ahora empezaba a darse cuenta de que para salvarte solo tenías que extender y abrir tus manos vacías para recibir aquel regalo que Dios quería darte. Lo que Lutero estaba diciendo era que no necesitamos la institución de la Iglesia, ni la intercesión de los sacerdotes, ni tampoco las grandes ceremonias papales para ir al cielo. No es un asunto entre el hombre y la Iglesia, sino entre el hombre y Dios. Fue un momento revolucionario. Durante toda su vida, Lutero había creído que solo a través de los rituales de la Iglesia se podía alcanzar la salvación. Pero ahora se daba cuenta de que la salvación era algo que el individuo debía negociar directamente con Dios. No había institución mundana que pudiera creer por ti, expiar tus culpas o interceder entre tú y tu Dios. Sentí que había vuelto a nacer y que las puertas del cielo se abrían para mí. Pero nadie, y aún menos el propio Lutero, podía anticipar la ola de agitación y sublevación que estaba a punto de provocar. Habían pasado 7 años desde la visita de Lutero a Roma. Y en aquel tiempo el Papa Julio II había muerto. Le había sucedido León X. Y León era un hombre entregado a los placeres carnales. En sus banquetes normalmente había un gran pastel de postre, del que salían niños pequeños desnudos. En solo 2 años de suntuosas celebraciones y cacerías de jabalíes, León vació las arcas papales. Se vio obligado a detener las obras de la mayor extravagancia de la Iglesia hasta la fecha, la gloriosa Basílica de San Pedro. Es uno de los mayores proyectos de construcción en la historia de Europa y todos los grandes artistas, escultores y arquitectos del Renacimiento italiano, sin excepción, participaron en él. Eso sí, tragó dinero como solo un proyecto de construcción de esta magnitud podía hacerlo. León se mostraba despreocupado. Y para volver a llenar sus arcas, recurrió a uno de los mejores métodos que tenía la Iglesia para recaudar dinero: la venta de indulgencias, o lo que es lo mismo, cobrar a los fieles por entrar en el cielo. Las cartas de indulgencia eran pedazos de papel que vendían por un módico precio que, dicho sea de paso, cambiaba según las posibilidades de cada uno, y que aseguraban al portador el perdón de sus pecados.
Las indulgencias de León tenían una serie de ventajas únicas. Se podían comprar no solo para uno mismo, sino también para los parientes muertos. Y encima, perdonaban una serie de pecados inimaginables. Incluso se decía que, de haber sido posible, habrían absuelto a aquellos que hubiesen mantenido relaciones sexuales con la Virgen María. En definitiva, la salvación a cambio de dinero. La cantidad de dinero que se pretendía recolectar con las indulgencias de 1517 era muy grande. Y estoy hablando de decenas de miles de florines. Eso en dinero moderno serían muchos millones. León preparó detenidamente la emisión de su nueva indulgencia. Contrató los servicios de un fraile dominico llamado Johann Tetzel para su venta. Y eligió muy bien. Tetzel era un publicista maravilloso, especializado en jingles y eslóganes promocionales. Prácticamente inventó el uso de eslógans publicitarios. Decía cosas como: cuando la moneda tintinee en el cofre, del purgatorio salga tu alma dando un bote. Casi puede uno ver el alma llegando de un brinco al cielo desde el purgatorio. León esperó a que sus arcas vacías se llenaran con las donaciones de los fieles. El principal mercado de Tetzel para la venta de indulgencias fue Alemania. Los habitantes de Wittenberg se enteraron rápidamente de la reducción de condena que ofrecía la Iglesia. Lutero se encontró con que muchos de sus parroquianos hicieron oídos sordos a sus sermones para salir corriendo a gastar el dinero que tanto les había costado ganar en la mercancía de Tetzel. Pero a Lutero, su momento de revelación le había dejado un mensaje claro y simple. La salvación era un regalo de Dios, un regalo que se recibía a través de la fe. Y eso quería decir que la Iglesia no tenía derecho a vender la redención. Para él aquello fue un asunto pastoral. Sus propios feligreses le decían que como habían comprado una indulgencia, ya no se tenían que volver a confesar con él, ya que estaban seguros de que su alma estaba salvada. Lutero creía que aquello no era más que una ilusión, que posiblemente acabaría con su condena, así que para él se trataba de un asunto muy serio. Estaba enfadado, porque aquello iba en serio, estaba en juego la vida de mucha gente. Si no hacían lo correcto, podían terminar en el infierno. Aquel monje que en otros tiempos había sido el siervo más devoto de la Iglesia, ahora se enfrentaba a la institución a la que había dedicado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517, Lutero se sentó y redactó una larga y vehemente lista de críticas. 95 balas o tesis dirigidas al Papa y a su comercio de indulgencias. A continuación las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Fue un ataque flagrante al mayor poder del momento. La bendición divina está al alcance de todos sin necesidad del Papa. Las indulgencias son verdaderamente perniciosas, inducen a la autocomplacencia y ponen en peligro la salvación. El Papa es más rico que Creso. Debería vender la Basílica de San Pedro y entregar ese dinero a los pobres. En suma, lo que las 95 tesis dicen es: ¿dónde están los límites del poder papal? Creo que la primera ya planteaba el problema abiertamente al decir que el camino al arrepentimiento y el perdón era mucho más arduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias.
Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice, y Lutero le cita, es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento. Y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Era un asunto de fe. Era necesario sacarlo a la luz. Por eso apelaba a aquellos que se atrevían a defender aquellas prácticas o abusos para que saliesen y demostrasen que estaban en lo cierto. Según él, para abrir el debate solo hacían falta las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras y capacidad de raciocinio. Se cuestionó mucho si la intención de Lutero era causar perjuicio. De hecho, lo de clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica habitual. Su finalidad no era la publicación. Estaban en latín y el lenguaje era en ocasiones técnico y de difícil comprensión. Por otra parte, el estilo de las 95 tesis no era sencillo y los sentimientos que en ella plasma Lutero son tan intensos y profundos que resulta difícil creer que su único objetivo fuese entablar una conversación privada con un superior de su iglesia. Cuesta no pensar que, al menos, se le pasó por la mente su publicación. Al final, fueron otros los que las publicaron por él. Lutero estaba a punto de convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera máquina impresora del mundo. Por aquel entonces ya se imprimían muchos libros y panfletos, incluso las indulgencias de León X. Le había llegado el turno a la sincera obra de Lutero de pasar a la imprenta. Sus tesis se extendieron como las llamas por toda Alemania, poniendo a Lutero y a toda Europa en una tesitura impensable. Escondían en su interior la capacidad para deshacer la autoridad del Papa. El propio Papa patrocinaba las indulgencias y sin su aprobación no se podían vender. ¿Con qué derecho un fraile advenedizo las cuestionaba? Lutero no fue capaz de prever la consternación que aquello iba a provocar entre las más altas esferas. Aunque no era gratuito que la Iglesia Católica ostentase el poder desde hacía más de 1000 años. De hecho, tenía un nombre para los hombres como Lutero: herejes. Y la pena por herejía era la muerte. Ya estaba montada la escena para el mayor conflicto en la historia de la Iglesia. Una batalla entre la institución más poderosa del planeta y un monje solitario. Mientras reflexionaba, tomaba notas y razonaba sobre su trayectoria a través de su fe, Lutero tuvo una revelación. Una revelación que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre su iglesia.
Lutero había crecido creyendo que la persona que se salvaba era aquella que luchaba, ni tampoco las grandes ceremonias papales para ir al cielo. No es un asunto entre el hombre y la Iglesia, sino entre el hombre y Dios. Fue Una clase, ¿qué era cada cosa? Ya no había tiempo para meditar en su celda, ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía que imponer su autoridad. Se volcó en su trabajo y se puso a estudiar no solo el texto latino estándar de la Iglesia, sino también la edición griega y la hebrea. La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una... Se esforzaba por salvarse. Ahora empezaba a darse cuenta de que para salvarte solo tenías que extender y abrir tus manos vacías para recibir aquel regalo que Dios quería darte. Lo que Lutero estaba diciendo era que no necesitamos la institución de la Iglesia, ni la intercesión de los sacerdotes,